¿Cuál va a ser? ¿Cuál micrófono va a ser? Perdón? ¿Cuál micrófono? Ese. Te lo va a poner ahí. ¿Si cabe? No. Alabado sea Jesucristo. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con ustedes en este templo en esta mañana. Le quiero dar gracias al Padre Jesús Gámez y a la Llama de Amor por la invitación que me han hecho a esta ciudad y también la compañía del Padre Javier. Para acá, por favor. Y también a todos ustedes, porque estamos reunidos en este templo, nada menos que el Santísimo Sacramento, que es la gloria más grande de nuestra vida católica y la gloria más grande de toda la humanidad. Voy a compartirles a ustedes una historia de un encuentro con Dios que ha cambiado mi vida, razón por la cual estoy aquí con ustedes hoy. Yo nací en Colombia, en las montañas de los Andes, en un pueblo pequeño de cultivadores de café, en una familia católica. Yo soy el número 6 de 10 hijos. Cuando tenía 14 años, me enviaron a Bogotá, la capital de Colombia, una ciudad grande. Y estos eran los años 60. Colombia tenía muchísimos jóvenes norteamericanos que estaban huyéndole a la guerra de Vietnam. Y entre ellos habían muchos hippies. Y llevaron a Colombia el rock and roll, las drogas alucinógenas, las religiones paganas de Oriente como el hinduismo, budismo, taoísmo y todos los ismos que me llevaron al abismo, porque muy pronto yo entré en esa cultura que también traía las astrologías, numerologías, el ocultismo, la magia, todo lo que conocemos como la nueva era. Y dejé de creer que Jesús era Dios, dejé la iglesia católica y cuando tenía 20 años contraje matrimonio en Bogotá y me trasladé a Alemania, a la ciudad de Hamburgo. Allí viví 7 años, ahí nacieron mis 2 hijos. Me formé como actor y compositor musical. Después de 7 años en Alemania, me trasladé a California, a Los Ángeles. Y allí viví más de 20 años trabajando en la industria del espectáculo. Todos estos años, desde que salí de mi pueblo a los 14 años, los viví completamente alejados de Dios. Solamente enfocado en el dinero, el placer, la fama y la nueva era. La única persona que me hablaba de Dios era mi madre, que me visitaba en California cada 2 o 3 años. Y ella siempre me decía: no me impresionan tus éxitos ni tu dinero, me preocupa tu alma. Si te mueres viviendo la vida que estás viviendo, vas a tener muchos problemas con Dios. Yo quería mucho a mi madre, pero no creía en su religión y por eso no le ponía atención a sus consejos. Pero en el año 1997 todo cambió. Viajé a Colombia en la Navidad de ese año y esa Navidad era una Navidad muy triste porque durante los 4 años anteriores a esa Navidad habían fallecido 5 personas de la familia, una tras otra. Primero murió mi esposa de cáncer. Luego muere mi hermano menor en un accidente en el mar. Después muere mi padre. Luego se suicidó un hermano mío en Bogotá. Y unos pocos meses después murió mi madre. En esa Navidad quedábamos 4 hermanas y yo.
Mis hermanas eran católicas que practicaban su fe y ellas no sabían que yo no era católico ya. Solo mi madre sabía, pero ella nunca les contó. Entonces, pensando que todavía era católico, me invitaron a la iglesia a rezar con ellas la novena de Navidad del Niño Jesús, una tradición antigua en Colombia que comienza el 16 de diciembre y termina el 24 en la misa de medianoche. Fui a la iglesia con mis hermanas solo para complacerlas, pero no les dije que hacía 33 años que no entraba a una iglesia católica. A mí ya se me había olvidado todo de la iglesia, ni siquiera sabía que Jesús era Dios, pero fui para complacerlas. El sacerdote introdujo la novena hablando de las maravillas que el niño hacía. Entonces, cuando el sacerdote pidió que pusiéramos nuestra intención mentalmente, yo pedí un cambio de vida, pero ya se podrán imaginar el cambio de vida que yo pedí, pues era algo totalmente mundano. Sin embargo, el niño Jesús me cambió mi vida en esa Navidad, a su manera y en una forma muy dolorosa, como lo van a escuchar, pero que hoy yo no cambiaría por nada en mi vida. Muchos de mis colegas, actores y músicos en California creen que estoy loco porque digo que esto que me sucedió es lo mejor que me hubiera sucedido en mi vida. La noche de Navidad yo había decidido pasarla en una plantación de café de uno de mis tíos. Iba conduciendo en un jeep por la puerta de la hacienda cuando saltaron de la oscuridad 6 guerrilleros con ametralladoras y me secuestraron. Me ataron mis manos, me pusieron una capucha en la cabeza y me llevaron prisionero a la selva. En la selva me escondieron en una cueva que estaba llena de murciélagos y toda clase de alimañas de la selva. En total estuve secuestrado 6 meses, pero los primeros 15 días los pasé en esa cueva. En el día 15, otro grupo de guerrilleros llegó. Me sacaron, me quitaron la capucha, me desataron y me pidieron una suma de dinero enorme. Me dijeron que si no lo pagaba, iban a matar a toda mi familia. También que tan pronto terminara de pagar esa recompensa, me iban a ejecutar porque estaba sentenciado a muerte. Me ataron de nuevo, me encapucharon y me metieron de nuevo en la cueva. Esa noche es la noche que yo tengo este encuentro con Dios. Yo estaba en la cueva totalmente destruido como ser humano, porque no tenía ninguna esperanza de salir con vida de ese secuestro. Toda mi familia estaba en peligro de ser asesinada. El dinero había sido lo más importante de mi vida y prácticamente me lo iban a robar todo. No podía estar en una situación más horrible. Estaba perfectamente despierto y consciente, solo que en una cueva muy oscura y con una capucha en la cabeza. Esa noche tenía 47 años y de pronto entré en un éxtasis. En ese momento yo no sabía lo que un éxtasis era. Esto lo aprendí después. Yo pensé que me estaba muriendo, porque en el éxtasis aparezco a la edad de 3 años. En el patio interior de la casa donde yo nací, en mi pueblo. Estaba en un triciclo con un palo en la mano, recorriéndome los jardines de la casa, golpeando las plantas y las flores. Y escuchaba a alguien de la casa que me decía que no hiciera eso. Yo estaba en pánico porque no entendía qué me estaba sucediendo, pero no podía salirme del éxtasis. Y continué reviviendo mi vida poco a poco.
Cuando estaba pasando por la edad de 10 o 11 años, comencé a sentir un dolor inmenso, el dolor de mi conciencia. Por 33 años había vivido en pecado mortal lejos de Dios, y mi conciencia había estado dormida y había perdido el temor de Dios. Pero ahora la conciencia comenzó a despertarse y el temor de Dios regresó a mi corazón. Podía perfectamente ver el sentido del pecado, las consecuencias del pecado, cómo le había hecho de daño a la gente, las ofensas que le había hecho a Dios, el daño que le había hecho a mi alma. El dolor era tan grande que nunca se los podré describir a ustedes. Si no hubiese estado en un éxtasis, hubiese muerto de dolor. Y como les dije, yo tenía 47 años esa noche y creo que me recorrí toda mi vida. Esta primera parte la podemos llamar una iluminación de la conciencia, porque eso es exactamente lo que fue. Y ahora sucede algo más misterioso. Aparezco boca abajo contra la hierba, encima de una montaña muy alta, en un silencio que tan solo lo puedo llamar un silencio perfecto, como nunca había yo vivido. Miro hacia adelante y muy lejos en la distancia podía ver otra montaña más alta. Y la cima de la montaña estaba cubierta de niebla, y la niebla comenzó a despejarse poco a poco, y apareció la ciudad de luz más extraordinariamente preciosa que hubiese yo visto o imaginado. Mi alma sabía que yo tenía que haber llegado allá y no había alcanzado, y eso me causó una gran preocupación. Entonces miré para ver cómo podía trasladarme hacia allá, pero me di cuenta que las dos montañas no estaban conectadas, no era posible llegar allá, y eso me preocupó aún más. Y en ese momento comencé a escuchar el sonido de aguas inmensas que se acercaban hacia mí. Yo no podía ver las aguas, pero las escuchaba perfectamente. Y luego se convirtieron en muchas voces, y esas voces venían de todas partes, voces en perfecta armonía, absolutamente preciosas. Yo no sé si estaban cantando, orando, hablando, pero eran preciosas. Y luego se convirtieron en una sola voz, y esa voz también venía de todas partes. A pesar de que yo viví tantos años lejos de Dios y que adoré tantos dioses falsos, cuando yo escuché esa voz, yo sabía que era la voz de Dios. Pero como yo acababa de tener la iluminación de mi conciencia, sabía el terrible estado de pecado en que se encontraba mi alma y no resistía la voz, porque esa voz era el absoluto perfecto amor, y yo no tenía amor, y por lo tanto esa voz me quemaba, parecía que me fuera a desintegrar. Sin embargo, el Señor me mantuvo ahí en su misericordia y me habló mucho. Si les compartiera todo lo que dijo, los tendría aquí por años. Yo he escrito 13 libros, tengo como 5,000 temas místicos que he publicado, y ni siquiera alcanzo a tocar la superficie de todo lo que dejó infuso en mi corazón. Él comenzó a hablarme de la iglesia y me dijo: la iglesia católica es mi iglesia, mi pueblo, un pueblo escogido, predestinado, separado, mi ejército. Yo te escogí desde el vientre de tu madre para mi iglesia, y tú la desertaste. El Señor no me estaba acusando, pero yo me acusaba a mí mismo, y el dolor no se lo pueden imaginar.
Él me habló mucho de la iglesia, pero tengo que ser muy breve para alcanzar este corto tiempo. Luego me habló del sacerdocio y me dijo, entre los seres humanos en este mundo, la persona que más poder tiene contra las fuerzas del maligno es un sacerdote santo. Dijo, un sacerdote santo hace temblar a los infiernos. Y luego me habló de los consagrados religiosos y los matrimonios. Y me dijo, cuando los matrimonios y los consagrados son santos, son antorchas de luz en este mundo de tinieblas. Y luego me habló del sacramento de la confesión y lo comparó con un exorcismo. Y dijo, cuando estamos en pecado mortal y no nos arrepentimos, no nos confesamos, a ese pecado mortal se le une un demonio. Y entre más tiempo permanezcamos en pecado, más demonios se unen a ese pecado. Y terminamos con una legión. Y ahí me mostró un pasaje del Evangelio donde Jesús estaba pasando por una área de los Gerasenos. Y había en un cementerio por donde pasaron un hombre endemoniado que corría desnudo entre las tumbas. Y ahí muestra cómo Jesús le pregunta su nombre y él le contesta Legión, porque somos muchos. En uno de los evangelios dicen que eran 3,000, en otros 5,000, pero eran muchos demonios en una sola persona. Y con eso me comprueba lo que me está diciendo, de que en una sola persona pueden haber miles de demonios si nosotros nos mantenemos en pecado mortal, porque los demonios no ocupan espacio, ellos viven en el mundo espiritual, por eso son miles. Así de que él me dice que solo la iglesia, en el sacramento de la confesión, de manos del sacerdote, tiene la autoridad para desatarnos del diablo, porque el diablo no le obedece a nadie más. Luego de esto, y esto del sacramento de la confesión fue muy largo porque él me llevó al pecado original, me llevó a la conversación entre Moisés y Dios en la zarza ardiente, se recorrió todas las enseñanzas de las reglas de la perfección de la iglesia, una de ellas el morir a sí mismo, y todo esto relacionado con la confesión. Luego me habló de la Eucaristía y me dijo, la Eucaristía es el don más grande y maravilloso que el Padre Celestial le ha traído a toda la humanidad. No solamente a nosotros católicos, que dice, nosotros como ejército de Dios somos instrumentos eucarísticos de reparación. Y me muestra el sacerdote en la sacristía preparándose para celebrar la misa, y me muestra cómo en el momento en que el sacerdote está en la sacristía, comienza una batalla espiritual inmensa, porque la misa es el daño más grande contra Satanás, y por eso el demonio llega a la sacristía a tratar de disminuir la espiritualidad del sacerdote, para disminuirle su celo sacerdotal. Y me muestra cada una de las oraciones de cada una de las vestimentas que el Padre utiliza. Y luego me muestra el sacerdote saliendo de la sacristía hacia el altar, inclinándose y besando el altar. En el momento en que el sacerdote besa el altar, desciende una luz inmensa del cielo y cubre un territorio inmenso de personas, no solamente católicos, muchas personas. Y durante la misa, todas las actividades de Satanás en ese territorio están detenidas porque los demonios no resisten esa luz. Entonces me muestra cómo durante la misa inmensos milagros ocurren. Muchas cosas malas que pudieron haber sucedido no suceden porque la misa
está siendo celebrada. Y luego me muestra los fieles en la misa y dice, cuando nosotros estamos en la iglesia preparados para comulgar, hay mucha gente muriendo en ese momento alrededor del mundo y muchos en peligro de condenación. Y cuando nosotros llegamos a comulgar, como somos instrumentos eucarísticos de reparación, Jesús rescata un alma de la condenación eterna cada que recibimos la comunión. Y ahí me lleva a otro pasaje donde San Pablo está diciendo, no te atrevas a acercarte al altar del Señor a comer de este pan, o sea, de la Eucaristía, si no estás preparado, porque te comes tu propia condenación. Así lo muestra de radical el apóstol Pablo, y el Señor me confirma eso, y me habla de lo importante que es entender que para nosotros recibir la Eucaristía tenemos que estar estrictamente preparados, porque el Señor de eso hace maravillas. Y luego me muestra cuando nosotros salimos de la iglesia después de la misa, somos antorchas vivas del reino de Dios. Después me habla de los 10 mandamientos y de los 7 pecados capitales. Y me muestra cómo los 7 pecados capitales son 7 legiones de demonios que atacan la ley de Dios. Y me muestra 3 pecados capitales que son prominentes en mi vida y con los cuales voy a tener una batalla hasta el final de mi vida. Después aparezco en un lago con el agua hasta la cintura, y al frente del lago había una roca inmensa, preciosa, y encima de la roca al lado derecho veía la cabeza de un hombre mirando de lado. Al principio no sabía quién era. Miré de nuevo hacia el agua del lago y pude ver que había una bruma flotando en el agua. Cuando la miré bien, me di cuenta que no era ninguna bruma, eran cientos de demonios. Los demonios de mis pecados mortales de 33 años, legiones, y parecían racimos como gérmenes, como una baba, pero yo los distinguía a cada uno, mi alma los conocía a todos. Jamás podré describirles el horror de ese momento. Esa bruma continuaba hacia el lado izquierdo del lago y comenzaba a descender hacia un abismo. Y yo podía ver el abismo perfectamente desde el lago. Y pude ver que habían incontables niveles de condenación. Y pude ver hasta dónde había descendido ya mi alma en el abismo por la vida de pecado que yo había vivido. Si yo hubiese muerto esa noche, me hubiese condenado. La única luz que había era la cabeza de ese hombre que estaba encima de la roca. Cuando lo miré de nuevo, me di cuenta que era mi ángel guardián. Y él era quien me estaba enseñando todo lo que brevemente les narro sobre lo que vi en el lago, que si les contara detalles, aquí estarían por años. Y el ángel no se comunicaba conmigo con una voz como lo hizo el Señor. Se comunicaba directamente a mi corazón, algo que no les puedo explicar, porque yo no sé cómo funciona, pero era perfecto, porque él entendía todo. Al lado derecho del lago me mostró el estado más bajo del purgatorio. Como al lado izquierdo solo había visto las tinieblas del mal, el odio, la perdición eterna, cuando miré el purgatorio al lado derecho, sentía solo amor, a pesar del terrible sufrimiento que había ahí. Y también era en oscuridad, pero no eran las mismas tinieblas del mal, de la perdición, del infierno. Era otra tiniebla. Y bueno, sería imposible
continuar narrándoles el purgatorio porque no terminaría. El ángel me llevó al pueblo donde nací y aparezco en la noche en una procesión de la Virgen María a la edad de 11 años. Estoy tocando la trompeta porque soy el trompetista mayor de la banda del colegio. Y voy tocando la trompeta detrás de una estatua de la Virgen María que llevaban 4 compañeros míos del colegio. Marchamos por el pueblo por un rato y luego apareció la Virgen María caminando, ya no como una estatua, caminando al frente mío con 2 niños, uno de cada mano, y solo la podía ver por detrás, con un velo blanco que llegaba hasta el suelo, lo mismo su vestido que flotaba, y yo continué tocando la trompeta detrás de ella, y el ángel comenzó a explicarme que mi madre me había consagrado a la Santísima Virgen María en su vientre, y que la Virgen nunca me había abandonado todos los años que yo estuve lejos de Dios. Y ahí me explica el poder de la consagración a María, y mostrándome cómo el Padre Celestial le ha dado a María los poderes más inmensos contra el demonio. El demonio no resiste a la Virgen, por eso es tan importante unirnos a ella. Y me habla de la oración, del rosario. Como era de noche, me mostró todos los rosarios de la procesión. Hasta los niños llevaban rosarios. Unos rosarios eran como un sol de brillantes, otros tenían menos luz, otros no tenían luz. Y ahí me habló de la oración del corazón, de la oración con el espíritu del amor de Dios y la oración vacía. Todo esto, eso fue una catequesis muy larga. Yo tengo muchísimas enseñanzas y charlas sobre eso en internet por si las quieren buscar. Después me habla en la procesión de cómo las procesiones son un exorcismo. Cuando yo marchaba por el pueblo en esa procesión, veía cómo huían los demonios de mi pueblo. Salían de las cantinas, de los balcones, de los parques, de todo lado, huían demonios, porque estaban metidos en todo estaban metidos. Y luego aparezco de nuevo en el lago, y la roca que estaba en el lago estaba llena de luz. Y yo sabía que esa luz era Jesús, pero sabía que no lo podía mirar, que no podía resistir esa luz, porque yo estaba parado en el lago en medio de la oscuridad de mis pecados. Entonces me agaché hacia el agua para huirle a la luz, y de reojo podía ver que la Virgen María apareció de nuevo al lado derecho de la roca. Y en esta oportunidad me estaba mirando de frente, y yo estaba conectado a ella por un cordón umbilical espiritual. Y toda la angustia en que yo estaba fluía por ese cordón hacia ella y de ella hacia la luz que era Jesús. Y esto ocurrió por yo no sé cuánto tiempo y era muy doloroso, pero yo sabía que me estaban rescatando. Y luego el ángel me tomó del cuello y me levantó la cabeza para que me enfrentara a la luz. Y ya no podía bajar más mi cabeza y quedé completamente enceguecido por la luz. Y después de un rato comencé a distinguir la silueta de Jesús en la luz. Salían rayos de luz de sus ojos y cuando me llegaban a mí parecía que me fuera a desintegrar del dolor que me daba. Pero yo sabía que era su amor y de todo su cuerpo salía luz hacia mí. Y yo no sé cuánto duró esto porque un éxtasis ocurre afuera del tiempo. Salí del éxtasis y viví 5 meses y medio más secuestrado después de que Jesús se me apareció. Todos los días del secuestro le imploraba al Señor
que no me dejara morir sin confesarme, porque yo sabía que todos esos demonios que vi en el lago todavía estaban en mi vida. Además, me lo hicieron saber durante el resto del tiempo, en muchas formas. Pero yo estaba sentenciado a muerte. Por eso, lograr llegar a una confesión sería un milagro. Pero a los 6 meses exactamente del secuestro, ocurrió ese milagro. Yo había estado atado a un árbol todo el día, y era de noche, muy oscuro ya, y aparecieron 4 guerrilleros con ametralladoras, me desataron y me llevaron a una carretera. En la carretera me dijeron que caminara derecho y no mirara para atrás. Yo estaba seguro que me iban a fusilar, pero ahí me abandonaron sin ninguna explicación. Yo sé que esos guerrilleros nunca entendieron por qué me dejaron ir, porque esa noche fue absolutamente sobrenatural. Yo sé que el Espíritu Santo me sacó de la selva. Nadie me hubiese podido sacar con vida de esa selva, solo Dios. Caminé mucho por esa carretera en la oscuridad y apareció un bus, un camión, que me sacó de la selva. Tan pronto me reúno con mi familia y me recupero un poco, me fui a confesar a un monasterio de franciscanos. Para mí, haber salido de la selva fue un milagro muy grande, pero el milagro más grande que yo estaba esperando era la confesión. Cuando el sacerdote me dio la absolución, no les puedo contar nunca lo que yo sentí. Yo sabía que todos esos demonios se habían ido y yo quedé como flotando en el aire de lo libre que me sentía, y mi vida nueva comenzó. Y regresé a Los Ángeles, California, a mi casa, y comencé a aprender a ser católico de nuevo. Pasé 2 años en esa forma y no le conté a nadie sobre mi experiencia de Dios. Yo pensaba que el Señor me había dado otra oportunidad, yo debía cambiar mi vida y fin de la historia. Pero no fue así. El Señor tenía un plan. Pasados esos 2 años, regresé a Colombia durante una Semana Santa. El domingo de Ramos, domingo de Palmas, en una misa de 12 del día, en una iglesia muy grande en Bogotá. No alcancé a entrar a la iglesia porque estaba llena de gente. Quedé en el atrio, mirando hacia adentro por la nave central, y al fondo podía ver encima del altar que colgaba un crucifijo muy grande. Y durante el ofertorio de la misa, mientras miraba el crucifijo, comencé a sentirme mareado como si me fuera a desmayar. Pero lo que estaba era entrando en otro éxtasis con Jesús desde ese crucifijo. En esta oportunidad, el Señor no me habló con una voz como la primera vez. Se comunicó conmigo exactamente como el ángel guardián, directamente a mi corazón. Yo tenía 49 años ese día. Estaba muy golpeado por el secuestro. No tenía entusiasmo ni vitalidad, tenía muchos miedos. Estaba exiliado en la iglesia, en la oración y los sacramentos, pero muy mal. Sin embargo, el Señor comenzó a revelarme que la misión para la cual yo había nacido apenas iba a comenzar, que Él me iba a llevar por todo el mundo, que todos los lugares donde yo iba a ir ya los había escogido, que todas las personas que me iban a escuchar ya las había escogido con nombre propio, y que todo lo que iba a compartir lo tenía infuso en mi corazón en perfecta armonía con la doctrina católica, y que no debía tener miedo, y que Él se encargaría de mi vida. Yo salí de esa iglesia y sabía que solo un milagro podía hacer eso posible, porque yo no tenía la mínima energía para hacer nada.
Sin embargo, yo sabía que no había nada imposible para Dios. Y me acordé del franciscano con quien me confesé la primera vez cuando salí del secuestro, que era ahí en Colombia. Lo fui a buscar, lo encontré y por primera vez compartí mis experiencias con Dios. A medida que le iba contando al franciscano, salía más y más información de mí. Y yo estaba muy preocupado por eso. Pero detrás del franciscano en la pared había un crucifijo pequeño. Y el Señor desde ese crucifijo se me vuelve a manifestar y me dice que ese franciscano, Él lo había escogido como mi padre espiritual, que debía confiar en Él, que Él estaba preparado para orientarme. Y así fue, Él comenzó a orientarme. Yo dejé mi carrera artística y me convertí en misionero laico católico hace 25 años. Y esto hace que el Señor me lleva por el mundo entero. He visitado más de 120 países en los 5 continentes. Yo vivo de la providencia divina. Nunca le cobro a nadie lo que hago. Sin embargo, a mí nunca me ha faltado nada ni por un minuto en estos 25 años. Y esto es lo que les quiero compartir. Para concluir, les puedo decir esto. Todos nosotros sabemos que esta vida es muy corta, es un instante, ya se acaba. Lo único que importa, por lo que yo he visto, lo único que nos podemos llevar cuando partamos es nuestra santidad. Nada más importa, nada más vale nada, nada más. Por eso cuando San Pablo dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Hay gente que vive buscando la voluntad de Dios por todas partes. Y yo siempre les digo, no busquen mucho, porque Dios solo quiere una cosa, que usted sea santo. A Él no le importa que usted sea carpintero, poeta o torero. Lo que le importa es que lo que usted haga se santifique. Eso es lo que importa. Porque Él quiere que nosotros decidamos. Él nos dio creatividad, inteligencia para que tomemos decisiones. Pero cualquier cosa que hagamos en esta vida, que la hagamos con santidad. Eso es lo que quiere Dios. Pero para ser bueno hay que ser valiente. Hay que ser valiente para tener paciencia. Hay que ser valiente para perdonar. Hay que ser valiente para tener compasión, tolerancia, caridad. Solo los valientes entran al cielo. El infierno está lleno de cobardes y de perezosos. Pidámosle a Dios que nos dé esa gracia. La gracia, la valentía para atrevernos a ser buenos. Pues solo Dios sabe lo que ustedes traen en sus corazones en esta mañana. Él sabe, solo Él. Pues que Él bendiga lo que traen en sus corazones. Y que Él transforme sus vidas y les enseñe que los afanes de este mundo no deben ser nuestra distracción, que no podemos dejar que este mundo nos doble con las cosas que suceden, que lo que más debe importar es qué estoy haciendo yo con mi vida con relación a Dios, qué estoy haciendo, quién soy yo con relación a Dios. Y si yo no me estoy santificando, más vale que me despierte a tiempo y comience a santificarme hoy. Esa es la llamada, a santificarnos hoy. Y esto no es un sermón común en este mundo, porque hablar de santidad es ridículo para el mundo. Como dice San Pablo, somos los locos de la cruz, pero bendita locura, porque es la única que nos da vida eterna. Amén. Amén. Pues, Tomaste fotos. ¿dónde? Ay, ¿cómo? Tomaste fotos. Sí. Muy bien.
Pues muchas gracias, miren, ya les damos la bienvenida, bueno, por lo menos yo, buenos días a todos, buenas tardes, de verdad, pues, agradecemos mucho a Marino Restrepo, ya conocíamos mucho su testimonio, pero siempre que lo volvemos a escuchar, siempre volvemos a aprender, ¿verdad que sí? Y cómo es que Dios en este día, en este tiempo, en este momento, que nosotros muchos tenemos miedo, muchos no, pero estamos en tiempos muy difíciles aquí en nuestro Culiacán. Por eso yo a este retiro le llamé retiro providencial, porque es providencia de Dios que Marino Restrepo nos haya visitado hoy y nos ayude pues, para tener esa valentía, esa fuerza de seguir adelante y de saber lo que realmente vale y necesitamos. Conversión. Muchas gracias, Marino Restrepo, de verdad, yo lo quiero mucho, siempre te lo digo. Muchas gracias. Culiacán, Sinaloa, lo queremos mucho. Gracias. Y hermana Jenny, ella es coordinadora de Mexicana de la Llama de Amor. Pasa, hermana, si quieres traer a tu desayuno con dulces o bueno, pasa. ¿A usted les trajeron libros o no? ¿Manda? ¿Les trajeron libros de los míos o no? ¿Traigo? No. ¿A usted no le mandaron? No. Ah, ok. No, pero tengo yo en mi casa. Ah, sí, no, pero... ¿Muy bien no trae para vender? No, yo no traigo. No. No, pues agradecimiento. Sí, pues bueno, les queremos dar las gracias, ¿verdad? Principalmente al señor Marín por haberse dado la oportunidad de llegar a esta ciudad, ¿verdad? No podía pasar por Sinaloa y por Culiacán, porque nosotros aprovechemos esta oportunidad de escuchar este testimonio en donde el Señor se manifiesta grandemente, porque se va a hacer el cielo, el purgatorio, el estado del alma, el infierno, que son realidades, ¿verdad? Que son verdaderas y es un testimonio, ¿verdad? Y que Dios no ha llamado para eso. Yo quiero agradecer al señor Mario su presencia y a todos ustedes, ¿verdad? Que aprovechan esta mañana. Estamos aquí es porque el Señor nos ha llamado, como dijo él también, que ya estaría con el nombre de cada uno de nosotros quienes Dios está presente en la charla, ¿verdad? Porque no todos tenemos ese regalo, esa bendición, ¿verdad? De escucharlo de persona, de compartir con él esa experiencia. Pero muchas gracias, hermanos, muchas gracias. Muchas gracias a Dios y vamos a tener un momento de respeto y a la gente de prepararnos porque viene lo sagrado de la Santa Misa. Gracias, María. Bueno, ¿qué gracias? No. Gracias por estar en la nos tenemos. Gracias. Muy bien. Y pues nada, para comentarles que aquí en la parte lateral hay